Atentos porque lo que parecía una simple zona mixta después del partido contra el Valencia se ha convertido en el escándalo más grande de la semana. Vinicius Junior, todavía dolido por haber fallado el penalti, todavía enfadado por todo lo que le había dicho Xabi Alonso en el vestuario, se encontró con varios periodistas que le esperaban a la salida. Y cuando le preguntaron por su enfrentamiento con Lamine Yamal en el Clásico, cuando le pidieron que explicara qué había pasado entre ellos, Vinicius explotó y soltó unas declaraciones que han generado un terremoto mediático de dimensiones colosales, porque no se limitó a hablar de fútbol. Atacó personalmente a Lamine, le llamó niño, le dijo que era un chulo y sobre todo presumió de que él cobra 10 veces más que el joven azulgrana, como si el dinero fuera lo que define quién es mejor jugador. ¿Qué fue exactamente lo que dijo Vinicius sobre Lamine que ha provocado esta tormenta? ¿Por qué un jugador de su experiencia decidió atacar de esa manera tan personal a un chaval de 18 años? ¿Cómo va a responder Lamine a estas declaraciones que le pintan como alguien inferior por cobrar menos? Quédate hasta el final porque te voy a contar palabra por palabra las declaraciones de Vinicius, por qué eligió precisamente ese momento para atacar a Lamine y cómo esta polémica demuestra que el brasileño ha perdido completamente el norte y está destruyendo su propia carrera con cada palabra que dice. Para entender cómo llegamos hasta aquí, tenemos que situarnos en el contexto del sábado por la noche. El Madrid acababa de ganar 4-0 al Valencia. Debería haber sido una noche de celebración, pero para Vinicius no lo fue. Había fallado un penalti, había sido humillado públicamente por Xabi Alonso en el vestuario y estaba completamente roto emocionalmente. Cuando salió del vestuario, ya duchado y cambiado, lo único que quería era irse a casa. No quería hablar con nadie. No quería dar explicaciones, pero los periodistas le estaban esperando en la zona mixta. Y aunque podría haber pasado de largo, aunque podría haber dicho sin declaraciones y marcharse, decidió pararse. Y ese fue su gran error. Porque Vinicius no estaba en condiciones de hablar con la prensa. Estaba enfadado, frustrado, dolido. Y cuando estás en ese estado emocional, es muy fácil decir cosas de las que luego te vas a arrepentir. Y eso fue exactamente lo que pasó. Los primeros periodistas que le abordaron le preguntaron lo obvio, por el penalti fallado, y Vinicius respondió de manera escueta. Son cosas del fútbol. A veces entran, a veces no. Lo importante es que ganamos. Era una respuesta correcta, profesional. Pero entonces llegó la pregunta que lo cambió todo. Un periodista le preguntó, Vinicius, en el Clásico tuviste un enfrentamiento con Lamine Yamal. ¿Qué pasó exactamente entre vosotros? ¿Hay mala relación ahora? Era una pregunta legítima. Todos habíamos visto las imágenes de Vinicius provocando a Lamine después del partido. Todos queríamos saber qué había detrás de eso. Y Vinicius, en lugar de dar una respuesta diplomática, en lugar de restar importancia al tema, explotó. Y lo que dijo fue brutal, completamente brutal. ¿Quieres saber las primeras palabras que Vinicius soltó sobre Lamine? Porque el tono con el que empezó ya dejaba claro que esto no iba a ser una respuesta medida. Lamine Yamal, dijo Vinicius con una sonrisa sarcástica, mira, es solo un niño, un chaval que tiene 18 años y que todavía tiene que demostrar mucho, mucho. Porque hablar es muy fácil, pero luego hay que demostrarlo en el campo. Y en el Clásico no demostró nada. Era una crítica dura. Pero Vinicius estaba caliente y no iba a parar ahí. Los periodistas, viendo que el brasileño estaba dispuesto a hablar, siguieron preguntando, le pidieron que explicara por qué había ido a buscarle después del partido, por qué le había provocado, y la respuesta de Vinicius fue todavía más polémica. Fui a buscarle porque antes del partido había hablado mucho, había dicho que el Madrid roba, que nos quejamos, y yo quería recordarle que hablar es fácil, pero que luego hay que demostrarlo. Y él no demostró nada, estuvo desaparecido todo el partido. Así que fui a decirle que la próxima vez se calle la boca antes de hablar del Madrid. Eran palabras duras, provocativas, pero todavía dentro de lo que se considera normal en el fútbol. Un jugador criticando a otro por su rendimiento, defendiendo a su club. Nada especialmente escandaloso. Pero entonces vino la parte que ha generado el mayor escándalo. La parte donde Vinicius cruzó todas las líneas. Otro periodista le preguntó, ¿te molestó lo que Lamine te dijo en el campo? Porque se vio que hubo un intercambio de palabras. Y ahí fue cuando Vinicius dijo lo que nunca debería haber dicho. ¿Que si me molestó? No, para nada. Porque es un chulito que cree que por tener 18 años y jugar en el Barcelona ya es alguien. Pero no es nadie todavía. Tiene que demostrar mucho más. Yo llevo años en esto. He ganado Champions Leagues, he marcado goles decisivos. Y él, ¿qué ha hecho? Nada. Es solo un niño que habla de más.
Y entonces vino la frase que va a perseguir a Vinicius durante mucho tiempo, la frase que define perfectamente cómo está su cabeza ahora mismo, la frase que demuestra que ha perdido completamente el norte. Además, a mí no me importa lo que él diga o deje de decir, porque yo cobro 10 veces más que él. 10 veces. Eso dice mucho de quién es mejor jugador. Silencio absoluto. Los periodistas se miraron entre ellos. Acababa de escuchar bien, Vinicius acababa de presumir de cuánto dinero gana para demostrar que es mejor que Lamine. Era algo completamente inaudito. Nunca se había visto a un futbolista usar su salario como argumento para menospreciar a un rival. Pero Vinicius todavía tenía más que decir. Como si necesitara rematar su argumento, Lamine es solo un niño. Y los niños no pueden hablar así del Real Madrid. No pueden venir a provocar sin saber las consecuencias. Yo le enseñé esas consecuencias. Le demostré que aquí manda el Madrid y que él todavía tiene mucho que aprender antes de poder hablar como habló. Y con esas palabras, Vinicius se marchó, dejando a los periodistas con la boca abierta, sabiendo que acababa de generar un escándalo monumental, pero probablemente, sin ser consciente de la dimensión de lo que acababa de hacer. Espera, porque lo que te voy a contar ahora es cómo empezaron a circular esas declaraciones y por qué generaron una reacción inmediata de indignación. Los periodistas que habían presenciado esas declaraciones corrieron a publicarlas. Algunos grabaron el audio completo, otros escribieron transcripciones exactas, y en cuestión de minutos, las palabras de Vinicius estaban en todas las redes sociales, en todos los medios deportivos. Y la reacción fue inmediata y brutal, porque lo que Vinicius había dicho no era solo una crítica deportiva, era un ataque personal, era menospreciar a un rival de 18 años llamándole niño. Era presumir de dinero como si eso definiera quién es mejor jugador. Y sobre todo, era demostrar una arrogancia y una falta de clase que muchos consideran intolerable. Los aficionados del Barcelona explotaron. Las redes sociales se llenaron de mensajes atacando a Vinicius. Le llamaban de todo. Arrogante, prepotente, clasista. Porque usar el salario como argumento para menospreciar a alguien es algo que toca fibras muy sensibles. Es decir, yo valgo más que tú porque gano más dinero. Y eso es algo que mucha gente encuentra repugnante. Pero no solo los culés estaban enfadados. También había mucha gente del madridismo que se sintió avergonzada por las palabras de Vinicius. Porque el Madrid siempre se ha caracterizado por tener clase, por ganar con elegancia, por respetar a los rivales. Y lo que Vinicius había dicho iba completamente en contra de esos valores. Cobro 10 veces más que él, era la frase que más se repetía en redes sociales, con memes, con sarcasmo, con indignación. Era la prueba perfecta de que Vinicius había perdido completamente el sentido de la realidad, que se había creído que por ganar mucho dinero podía menospreciar a quien quisiera. Y lo peor es que las palabras de Vinicius sonaban especialmente mal viniendo de alguien que acababa de fallar un penalti, que acababa de tener una actuación mediocre en el partido, que acababa de ser humillado por su entrenador en el vestuario. ¿Desde qué posición moral podía él atacar a Lamine? ¿Con qué autoridad podía decir que la azulgrana tenía que demostrar más? Era la hipocresía en su máxima expresión. Y todo el mundo lo vio, todo el mundo lo señaló, y Vinicius, en cuestión de horas, se convirtió en el personaje más odiado del fútbol español. Atención, porque lo que te voy a contar ahora es cómo reaccionó Lamine cuando se enteró de las declaraciones de Vinicius. Y por qué su respuesta va a ser completamente diferente a lo que todos esperan. Lamine estaba en su casa cuando empezaron a llegarle mensajes, decenas de mensajes, de amigos, de compañeros, de su representante, todos diciéndole lo mismo. Vinicius ha hablado de ti y ha dicho cosas muy fuertes. Al principio Lamine no le dio importancia, pensaba que serían las típicas declaraciones postpartido, alguna crítica deportiva sin más. Pero cuando buscó el vídeo y escuchó las palabras exactas de Vinicius, su expresión cambió completamente. Porque no eran críticas deportivas. Era un ataque personal. Era alguien intentando humillarle públicamente, diciéndole que era solo un niño, que cobraba 10 veces menos, que no era nadie. Y lo primero que sintió Lamine fue rabia, mucha rabia. Ganas de responder de la misma manera, de atacar a Vinicius, de recordarle todos sus errores, todas sus polémicas, todo lo mal que lo estaba haciendo últimamente. Pero entonces llamó a su representante y tuvo una conversación que cambió su perspectiva. Lamine, escúchame, le dijo su representante. Sé que estás enfadado y tienes todo el derecho a estarlo,
pero no puede responder de la misma manera. Porque si entras a su juego, si le atacas como él te atacó, vas a quedar igual de mal. La gente va a decir que los dos sois unos niños que no saben comportarse. Lamine escuchaba en silencio. Su representante continuó. Vinicius acaba de cometer el mayor error de su carrera. Ha demostrado quién es realmente. Ha mostrado su verdadera cara. Y tú tienes la oportunidad de demostrar que eres diferente, que eres mejor. No mejor jugador, sino mejor persona. Y la forma de hacerlo es responder con clase, con elegancia, tomando el camino alto. Esas palabras calaron en Lamine, porque tenía razón. Responder con la misma moneda solo le iba a perjudicar, pero responder con madurez, con inteligencia, iba a hacer que él quedara como el ganador moral de este intercambio. Y eso es exactamente lo que decidió hacer. Y así fue como Lamine preparó su respuesta. Una respuesta que va a sorprender a todo el mundo, porque no va a atacar a Vinicius, no va a menospreciarle, va a hacer algo mucho más inteligente y mucho más dañino para el brasileño. ¿Quieres saber exactamente qué va a decir Lamine en su respuesta a Vinicius? Porque las palabras que ha preparado van a hacer que el brasileño quede todavía peor de lo que ya está. Lamine ha decidido publicar un mensaje en sus redes sociales. Un mensaje corto, directo, pero devastador en su simplicidad. Ha trabajado en él con su equipo de comunicación durante horas, y el resultado es perfecto. El mensaje va a decir algo así. He visto las declaraciones de Vinicius sobre mí. Y solo puedo decir una cosa. Yo no mido mi valor como futbolista por cuánto dinero gano. Lo mido por cómo juego, por cómo me comporto y por cómo represento a mi club. Si para él lo importante es el salario, allá él. Yo prefiero ganarme el respeto con mi fútbol y mi actitud. Nos vemos en el próximo clásico. Es un mensaje perfecto, porque no ataca directamente a Vinicius, pero deja muy claro el mensaje. Tú usas el dinero como argumento porque no tienes nada mejor. Yo uso mi fútbol. Y al final eso dice mucho de quién es mejor persona, ¿no? Y ese último párrafo, nos vemos en el próximo clásico, es un desafío directo. Es decirle a Vinicius, tú has hablado mucho, pero cuando nos enfrentemos de nuevo, vas a tener que demostrarlo en el campo. Y veremos quién es realmente mejor. Cuando Lamine publique ese mensaje, va a generar una reacción enorme, porque va a hacer que Vinicius quede como el villano, como alguien que usa argumentos materiales para menospreciar a otros. Mientras que Lamine va a quedar como el chico con clase, con madurez, que sabe responder con elegancia incluso cuando le atacan. Y eso va a doler a Vinicius, mucho más que cualquier insulto, porque va a demostrar que Lamine es mejor que él, no solo como futbolista, sino como persona. Y eso es algo que el brasileño no va a poder soportar. Espera, porque lo que te voy a contar ahora es cómo está reaccionando el Real Madrid institucionalmente a las declaraciones de Vinicius y por qué están furiosos con él. Cuando las declaraciones de Vinicius llegaron a las oficinas del Real Madrid, hubo pánico absoluto, porque el departamento de comunicación del club sabía inmediatamente que esto era un desastre, que Vinicius acababa de dar la peor imagen posible del madridismo y que tenían que actuar rápido para controlar el daño. Lo primero que hicieron fue llamar a Vinicius, intentaron localizarle durante horas, pero el brasileño había apagado su teléfono, no quería hablar con nadie, simplemente se había ido a casa y se había aislado del mundo, y eso complicaba todavía más las cosas, porque no podían ni siquiera pedirle que se retractara, que matizara sus palabras. Entonces convocaron una reunión de emergencia. Estaban el director de comunicación, varios miembros de la junta directiva y José Ángel Sánchez. Y todos coincidían en lo mismo. Vinicius había cruzado una línea inaceptable y el club tenía que tomar medidas. No podemos defender esto, dijo el director de comunicación. Las palabras de Vinicius son indefendibles. Presumir de salario para menospreciar a un rival de 18 años. Eso va contra todo lo que representa el Real Madrid. Tenemos que distanciarnos de esas declaraciones. José Ángel Sánchez asintió, pero tampoco podemos atacar públicamente a nuestro propio jugador, eso sería peor. Lo que tenemos que hacer es hablar con él en privado. Dejarle muy claro que esto no puede volver a pasar, y si vuelve a pasar habrá consecuencias graves. Y así fue como decidieron el plan de acción. No iban a publicar ningún comunicado oficial, pero iban a asegurarse de filtrar a los medios que el club no estaba contento con las declaraciones de Vinicius, que internamente le habían llamado la atención y que esto iba a tener repercusiones en su relación con la institución. Era una forma de lavar su imagen sin atacar directamente al jugador, de decirle al mundo, esto no nos representa, pero sin generar un conflicto público todavía mayor. Y
Y Florentino, cuando se enteró de todo, tuvo una reacción muy clara. Vinicius está cavando su propia tumba, le dijo a José Ángel Sánchez, y yo ya no voy a seguir protegiéndole. Si quiere irse, que se vaya, pero aquí ya no tiene sitio. Eran palabras definitivas, que marcaban el final de la paciencia del presidente con el brasileño, porque después de todo lo que había pasado, después de todas las oportunidades que le habían dado, Vinicius seguía metiéndose en líos, seguía generando polémicas, seguía dañando la imagen del club. Y Florentino ya estaba cansado, completamente cansado. Atención, porque lo que te voy a contar ahora es cómo están reaccionando otros futbolistas a las declaraciones de Vinicius y por qué incluso compañeros suyos están criticándole. Las declaraciones de Vinicius no solo han generado rechazo fuera del Madrid, también dentro, porque hay compañeros suyos que están profundamente avergonzados por lo que dijo, que sienten que ha manchado la imagen del vestuario y que están dejándoselo claro en conversaciones privadas. Bellingham, que siempre ha intentado mantener buena relación con todos, habló con Vinicius el domingo por la mañana. Le dijo que lo que había dicho no estaba bien, que usar el salario como argumento era algo que no se hace, que iba contra los valores del fútbol y que tenía que rectificar públicamente. Pero Vinicius no quiso escuchar. Yo dije la verdad, le respondió a Bellingham. Lamine es un chulito que habla de más. Y yo solo le recordé cuál es su lugar. Era una respuesta que demostraba que Vinicius no se arrepentía de nada, que creía tener razón, y eso preocupó todavía más a Bellingham. Mbappé también ha dado su opinión. Aunque no públicamente, en conversaciones privadas con otros compañeros, ha dejado claro que no está de acuerdo con lo que dijo Vinicius. El dinero no define quién es mejor jugador, habría dicho el francés, y usar eso como argumento es de mal gusto. Vinicius cometió un error grave. Y luego están los jugadores más jóvenes del vestuario, los que admiran a Lamine, los que ven en él a alguien de su generación que está triunfando. Y para ellos, las palabras de Vinicius fueron un ataque no solo al azulgrana, sino a todos los jóvenes que intentan abrirse camino en el fútbol de élite, porque el mensaje implícito era: si no ganas tanto como yo, no vales nada. Y eso es algo que les molesta profundamente. Así que el vestuario del Madrid está dividido, una vez más. Y Vinicius, lejos de tener el apoyo de sus compañeros, se encuentra cada vez más solo, cada vez más aislado. Y eso es exactamente lo contrario de lo que necesita en un momento tan delicado de su carrera. Pero las críticas no vienen solo del vestuario del Madrid, también de otros futbolistas del fútbol español y de Europa, porque las declaraciones de Vinicius han dado la vuelta al mundo. Y muchos jugadores, incluso sin mencionarle directamente, han publicado mensajes en redes sociales que claramente van dirigidos a él. Mensajes del estilo: el fútbol se juega en el campo, no en la cuenta bancaria. O el respeto se gana con actitud, no con dinero. Eran indirectas claras, formas de criticar a Vinicius sin nombrarlo, pero dejando muy claro su postura. Y todo esto está contribuyendo a crear una imagen de Vinicius como alguien completamente fuera de la realidad, alguien que ha perdido el sentido de lo que significa ser futbolista profesional, alguien que cree que por ganar mucho dinero puede menospreciar a quien quiera. Espera, porque lo que te voy a contar ahora es cómo están reaccionando los patrocinadores de Vinicius y por qué algunos están considerando romper sus contratos con él. Vinicius tiene varios contratos de patrocinio con marcas importantes, deportivas, tecnológicas, de moda. Son contratos millonarios que le reportan una parte significativa de sus ingresos. Pero esas marcas están ahora en una posición muy complicada, porque asociarse con alguien que genera tanto rechazo puede ser perjudicial para su imagen. Según fuentes del sector, al menos 2 marcas importantes están valorando seriamente romper sus contratos con Vinicius, no porque haya hecho algo ilegal, sino porque consideran que sus declaraciones van contra los valores que ellas representan, valores de respeto, humildad, igualdad, y las palabras de Vinicius presumiendo de cuánto gana van completamente en contra de eso. Una de esas marcas es una empresa tecnológica que tiene como lema: la innovación no tiene precio. Y consideran que un embajador que presume de dinero para menospreciar a otros no representa lo que ellos quieren transmitir. Por eso están revisando el contrato, buscando cláusulas que les permitan rescindirlo sin pagar penalizaciones. La otra marca es una deportiva que ha construido su imagen alrededor de valores de esfuerzo y superación. Y ven en las palabras de Vinicius algo completamente opuesto. Una demostración de arrogancia y falta de humildad que no quieren asociada a su marca.
Si estas marcas terminan rompiendo sus contratos con Vinicius, será un golpe económico brutal para el brasileño, porque estamos hablando de varios millones de euros al año, pero sobre todo será un golpe a su imagen, porque demostrará que sus propios patrocinadores no quieren estar asociados con él, y eso es algo muy dañino para cualquier deportista de élite. Y todo esto, toda esta cascada de consecuencias negativas, por unas declaraciones hechas en caliente, por no saber callarse cuando tenía que callarse, por dejar que su ego y su frustración hablaran por él, porque al final eso es lo que pasó. Vinicius estaba frustrado por haber fallado el penalti, estaba dolido por las palabras de Xabi Alonso en el vestuario, y cuando le preguntaron por Lamine, toda esa frustración salió en forma de ataque. Usó al joven azulgrana como chivo expiatorio de todos sus problemas, y ahora está pagando las consecuencias. Atención, porque lo que te voy a contar ahora es qué dicen los expertos en comunicación sobre las declaraciones de Vinicius y por qué consideran que ha cometido uno de los errores más grandes que un futbolista puede cometer. Varios expertos en comunicación y gestión de crisis han analizado las declaraciones de Vinicius y todos coinciden en lo mismo. Fue un desastre absoluto de gestión mediática y han señalado varios errores clave que el brasileño cometió. El primero, hablar cuando está emocionalmente alterado. Nunca, nunca debes dar declaraciones cuando estás enfadado o frustrado, explica un experto, porque en esos momentos no piensas con claridad y es muy fácil decir cosas de las que luego te vas a arrepentir. Vinicius debería haber dicho sin declaraciones y marcharse, pero eligió hablar y pagó el precio. El segundo error, usar argumentos materiales. Presumir de cuánto dinero ganas para menospreciar a alguien es uno de los peores movimientos que puedes hacer, señala otro experto, porque conecta con algo muy sensible en la sociedad, la desigualdad, y hace que la gente te vea como alguien arrogante y desconectado de la realidad. Es un error de principiante. El tercer error, atacar a alguien más joven. Vinicius tiene 24 años. Lamine tiene 18. Esa diferencia de edad hace que Vinicius parezca el abusón, el mayor que ataca al pequeño. Y la gente siempre va a simpatizar con el pequeño. Vinicius debería haberlo sabido. Y el cuarto error, quizás el más grave, no retractarse a tiempo. Cuando te das cuenta de que has metido la pata, tienes una ventana de oportunidad para rectificar, explica un experto en gestión de crisis. Puedes publicar un mensaje diciendo que te expresaste mal, que tus palabras no reflejaban lo que querías decir, pero Vinicius no hizo nada de eso, simplemente desapareció. Y eso hizo que la polémica creciera todavía más. Todos estos expertos coinciden en que Vinicius necesita urgentemente un equipo de comunicación profesional. Alguien que le asesore sobre qué decir y qué no decir. Alguien que le ayude a gestionar su imagen pública. Porque si sigue así, si sigue metiendo la pata de esta manera, va a terminar destruyendo completamente su reputación. Y lo triste es que Vinicius tiene ese equipo. Tiene representantes, asesores, gente que debería estarle ayudando, pero o no le están dando buenos consejos o él no les está haciendo caso. Y el resultado es el mismo, un desastre tras otro. Espera, porque ahora viene la parte final, lo que realmente significa todo esto y por qué las declaraciones de Vinicius sobre Lamine marcan un punto de no retorno en su carrera. Las palabras de Vinicius diciendo que cobra 10 veces más que Lamine no son solo una anécdota, no son solo unas declaraciones polémicas más. Son la demostración de que el brasileño ha perdido completamente el sentido de la realidad, que vive en una burbuja donde cree que el dinero le hace superior, donde piensa que puede menospreciar a quien quiera porque su cuenta bancaria es más grande. Y eso es exactamente lo que no puedes ser como futbolista profesional, porque el fútbol es un deporte. Y en el deporte lo que importa es lo que haces en el campo, no cuánto ganas. Y cuando empiezas a usar el dinero como argumento para demostrar que eres mejor, has perdido el norte completamente. Lamine va a responder con clase, va a demostrar que es más maduro que Vinicius pese a tener 6 años menos. Y esa va a ser la mayor humillación para el brasileño, porque va a quedar como el niño caprichoso que presume de dinero, mientras que el niño al que él intentó menospreciar va a quedar como el adulto responsable. Y la próxima vez que se enfrenten en el próximo clásico, todos los ojos van a estar puestos en ellos dos. En Vinicius, que tendrá que demostrar que es tan bueno como dice, y en Lamine, que tendrá la oportunidad de hacer callar al brasileño con su fútbol. Y probablemente, sabiendo cómo está la cabeza de Vinicius ahora mismo y cómo descentrado está Lamine, el resultado va a ser favorable al azulgrana. Porque al final, el fútbol siempre pone a cada uno en su sitio. Puedes presumir de dinero todo lo que quieras, pero si luego en el campo no lo demuestras, no sirve de nada. Y Vinicius, con sus actitudes, con sus polémicas,
con sus declaraciones desafortunadas, está demostrando que no está a la altura del Real Madrid, ni deportiva ni personalmente. Y por eso su salida es cada vez más inevitable. Porque el club ya no le quiere. El entrenador ya no confía en él. Los compañeros están hartos de sus actitudes. Los patrocinadores están valorando romper con él. Y ahora, después de estas declaraciones, la opinión pública le ha dado completamente la espalda. Vinicius contra Lamine, el jugador que presume de cobrar 10 veces más contra el chaval de 18 años que le responde con clase. Y al final, todos sabemos quién va a ganar esta batalla, no el que tiene más dinero, sino el que tiene más talento, más humildad y más respeto. Vinicius acaba de cometer el error más grande de su carrera, y las consecuencias van a perseguirle durante mucho tiempo, porque las palabras quedan y yo cobro 10 veces más que él. Va a ser la frase que defina para siempre cómo era Vinicius. Arrogante, prepotente, desconectado de la realidad. ¿Y tú qué opinas? ¿Crees que Vinicius se pasó de la raya o que tenía razón en lo que dijo? ¿Piensas que Lamine debería responder con más dureza o que su estrategia de responder con clase es la correcta? Te leo en los comentarios.